¿Cómo estás, Pamela? ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. Buenas tardes. Por supuesto que hay que mirar con enorme preocupación este fenómeno que lejos de contraerse se expande. Y quiero referirme al gobierno, al breve gobierno de Pedro Castillo, donde se generaron condiciones extraordinarias para que esta expansión continúe. Esto es una opinión personal. O sea, el señor Bermejo hizo campaña en las cuencas cocaleras, con los campesinos cocaleros, hicieron campaña para no ir por la erradicación, sino más bien por esta promesa ilusa de que toda la producción de coca en el país podía, digamos, procesarse legalmente, ¿no? Industrializarse. Que es falso y que sabemos que casi el 90 o más del 90%, tú me dirás y me corregirás, puede industrializarse y el resto va directamente al tema del narcotráfico con los delitos conexos que supone la actividad del narcotráfico en nuestro país. Sí, Pamela, tienes toda la razón. Este es un fenómeno especial. Como lo has dicho, en el gobierno del señor Pedro Castillo, pues, se abandonó totalmente la lucha contra el narcotráfico. Esa pretensión de presentar una ley para la industrialización simplemente fue para favorecer al narcotráfico. Por suerte, en el Congreso eso no ha pasado. Sin embargo, en la pandemia, el mismo coronavirus se ha encargado de controlar en parte el tema de la droga en el país, principalmente en el Perú. En Colombia fue diferente, también en Bolivia. Después de la pospandemia viene un caso bastante especial. Ya prácticamente abandonado la lucha contra el narcotráfico, pero por el tema internacional y por la situación especial de Perú, empezó a bajar el precio de la coca y consecuentemente de la cocaína y del clorhidrato de cocaína. A tal punto que bajó al piso, digamos, la arroba de coca, que es 11 kilos y medio, estaba cerca de 250 a 300 soles y bajó a 30 soles. La pasta básica de cocaína que estaba 900.000 bajó hasta menos de 300 soles. El clorhidrato de cocaína que estaba entre 1.300, 1.400 bajó prácticamente 600 soles. Ese fenómeno fue ampliándose paulatinamente. Actualmente se ha recuperado en parte el precio de la coca y también de las drogas cocaínicas, pero todavía no es tanto. El precio de la arroba de coca, que anteriormente, antes de de la pandemia, estaba en cerca de 250, 300, actualmente está en 90 y 100 soles, al precio de hoy día. Eso es oscilante. Mañana pasado puede cambiar un poco eso, pero al precio de hoy día está entre 90 a 100 soles. El precio de la pasta básica de cocaína está entre 800 900 soles. El precio del clorhidrato de cocaína está máximo hasta 1.200 soles. Esa es la realidad actual. ¿Puede esto aumentar? Todo es posible. ¿Puede bajar? También es posible. Lo cierto es que después de la pandemia, en la época de la pospandemia, la mayoría de las parcelas cocaleras, personalmente por los productores, han sido abandonados y actualmente está en monte. Los otros pocos que han podido continuar sembrando fue simplemente directamente para el tema del narcotráfico. A eso hay que sumarle, por ejemplo, el costo de la época del señor Castillo, que se elevaron el tema de los abonos, igualmente afectó también a los productores de hoja de coca, ¿no? La coca producía, pero no en su color habitual, cambió de color, o sea, fue media amarillenta. Eso sirve para el chaccheo, para el consumo humano, no sirve, solamente sirve para el narcotráfico. Eso es lo que más o menos, ese es el panorama general hasta ahora, en las diferentes cuencas cocaleras, especialmente en la zona del Brain. Ok, ese es el panorama. ¿Qué implicancias tiene o sea, como que se ha perdido la brújula, el norte, en la lucha contra el narcotráfico?
el narcotráfico que en nuestro país se traduce en esta alianza estratégica entre lo que queda del terrorismo, que ahora es como esta alianza perversa del terrorismo con el narcotráfico, y que cada tanto dan golpes. Hemos visto cómo asesinaron en esta emboscada a los oficiales, a estos suboficiales de la policía. O sea, cada tanto dan golpes para hacer saber que están ahí, y da la sensación de que no hay suficientes acciones para frenar y cercar, sino que más bien están ampliando su radio de acción. Eso es cierto también, Pamela. Siempre, no solo es en el Perú, pero a nivel mundial, jamás el terrorismo ha actuado fuera de alianzas de las economías ilegales y en parte también de las economías legales en el mundo. O sea, Sendero Luminoso jamás hubiera podido surgir como ha surgido si es que no hubiera tenido esa alianza con el narcotráfico. Recordemos los años 81, 82, donde secuestraban en Lima a los empresarios, pero no era suficiente. Casi finales del año 82 empiezan a controlar parte del Huallaga, luego la parte del Brain, entonces empiezan a surgir paulatinamente. No tuvieron mayor apuro económico. Y actualmente los remanentes igualmente tienen esa misma alianza, pero no controlan todo el narcotráfico, ¿no? El narcotráfico tiene su propio ejército, digamos, sus propios sicarios, y se desarrollan de esa manera, pero con estas características bastante especiales, ¿no? ¿Qué debería hacer el gobierno? Prácticamente creo que en parte está perdiendo la brújula el gobierno. Yo creo que es el momento en que debe levantar la cabeza debido a que está de más a menos desde la época del señor PPK. No es una situación actual. Y sobre todo esta época que todavía no se ha perdido. Miren, antes de la pandemia, todos los cocaleros levantaban la mano a defender a todo costo la hoja de coca. Actualmente esa situación ha cambiado porque saben que el monocultivo no da más. A eso hay que sumarle, Pamela, que a nivel mundial, si bien el consumo de la droga está masificando, se está ampliando, pero también es cierto que el mayor mercado a nivel mundial está tomando ya las drogas sintéticas, ya no las drogas cocaínicas. El ejemplo claro, Estados Unidos. ¿Ingresa todavía las drogas cocaínicas? Sí, pero solamente para alguna élite. Para el sector más bajo están las drogas sintéticas que son más baratas y son mucho más adictivas. De eso tampoco se salva el Perú. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sensibilizar, hay que enviar a los técnicos a estas cuencas cocaleras para que paulatinamente puedan apostar por otros cultivos que también son rentables. El ejemplo es de la zona del Brain. La mayoría de los cocaleros actualmente ya están probando, por ejemplo, con el camu camu, con otros productos. En las zonas altas del mismo Brain, por ejemplo, ya están probando con la palta Hass, que podría tranquilamente sacar de la pobreza a esos campesinos que durante tantos años simplemente apostaron por el monocultivo y no les ha resultado absolutamente nada hasta ahora. En torno, además del narcotráfico, le decía, hay otras actividades delictivas, por ejemplo, la trata de personas, y la insistencia en someter a las comunidades digamos, a esta forma de vida en torno al narcoterrorismo, ¿no? Los campamentos donde hay mujeres, donde hay niños, donde en teoría se adoctrinan, o sea, todas estas cosas ocurren y digamos, no se visibilizan. O sea, la acción de las Fuerzas Armadas, la acción de erradicación y el trabajo conjunto del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Defensa, porque es transversal a todas estas carteras, no se siente el Ministerio del Interior. Lo que falta, Pamela, en el Perú es aprender a trabajar en forma conjunta. Eso hasta ahora no hemos aprendido. Fíjese que a nivel de los ministerios, por ejemplo, no hay ninguna articulación. No solo es de vida solamente es el ente rector y eso debería hacerse respetar. Pero también en relación a las propuestas, al plan que generó de vida, deberían sumarse todos los ministerios para atacar en forma conjunta. Por ejemplo, el tema de la pobreza,
la pobreza extrema igualmente, y al mismo tiempo, por ese mismo camino debería avanzar los gobiernos subnacionales, es decir, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que en parte también se desentienden. Esa es una forma de sacar, por ejemplo, de combatir la pobreza y la pobreza extrema. Pedro, como siempre es ilustrativo conversar contigo. Muchísimas gracias por atendernos.